Ayer por la tarde, pues se escucharon muchas sirenas, mucha movilización policíaca, militar, Guardia Nacional, todas las corporaciones, porque, bueno, se empezó a correr el rumor de que había un incendio en el Cerezo de Hermosillo, algo que, pues, la verdad, hace que yo recuerde, pues, muchos años que no ocurría. Tenemos en la línea a Luis Ángel Carlín de la multiplataforma del Mitotero, que fueron de los primeros en llegar al lugar. Luis Ángel, por favor, platícanos, ahora sí que como Jack el Destripador, paso a paso, eh, cómo ocurrió esto, cómo recibieron el llamado, qué encontraron cuando llegaron y cómo se fueron desarrollando los acontecimientos. Y ahorita le vamos a dar cabida, obviamente, a la información oficial que existe al respecto. Muy bien, Jorge, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días a ti, Alejandra, auditorio. Efectivamente, ayer fue una tarde totalmente atípica. Nos encontramos preparando nosotros ya para salir a la calle en el producto de las horas mitoteras que inician a las 18 horas 6 de la tarde. Y justo cuando ya estábamos para abordar y seguir nuestra agenda de las entrevistas que teníamos ya pactadas, nos llegan comentarios de colegas y otras fuentes de que había un incendio en el Cerezo. Entonces nos dimos a la tarea de investigar a ver de qué se trataba, si era un incendio de basura, de qué proporciones, lo que estábamos hablando. Y poco a poco nos empezaron a llegar imágenes de una columna de humo muy grande, considerable. Entonces le dimos prioridad a esa información, cancelamos nuestras entrevistas prácticamente desde el norte de la ciudad hasta el sur de Hermosillo, nos dirigimos a través del tráfico. Tú sabes cómo se ponen a esas horas. Llegamos al lugar y justo ya llegando sobre lo que es donde está el parque recreativo La Sauceda, toda esa parte de ahí, ya se observaba la columna de humo enorme. Ahí ya nos preguntábamos nosotros qué es lo que se está quemando y cómo estará la población interna. Cuando llegamos nosotros al Boulevard de los Ganaderos, ya prefiriéndonos directamente hacia el Centro de Reinserción Social Hermosillo 1, que se encuentra aquí al sur de la ciudad de Hermosillo, Sonora, pues ya nos dimos cuenta de la magnitud del incendio. Inmediatamente empezamos a consultar 2-3 fuentes para preguntar pues, de qué se trataba. Primero que nada, tener información si había o no personas lesionadas y qué estaba ocurriendo. Que, como ustedes saben, ya nosotros en el formato manejamos la información en vivo, en tiempo real. Y como tal, tenemos que ser muy cuidadosos con la información que estamos proporcionando y la debemos de confirmar. Muchas veces nos llegan rumores, nos dice la gente, nos empiezan a escribir, pero no podemos darlo por hecho hasta que lo tenemos confirmado con una fuente confiable. Y nos decían que la situación estaba sumamente muy delicada. Cuando llegamos al lugar, tienes razón, fuimos de los primeros de llegar al lugar, y cuando estábamos justo ahí acercándonos al acceso principal, ya empezamos a observar el despliegue impresionante de elementos de seguridad pública estatal y también algunas unidades de la Policía de Tránsito Municipal, pero sobre todo empezamos a ver la columna de humo, que el viento estaba en contra nuestra. Y ese humo estaba cayendo sobre el Boulevard de los Ganaderos a ratos, y a todos los que estábamos ahí presentes y de los familiares que empezaban a llegar, nos empezaba a pegar fuerte ese smog, ese humo. Nos dificultaba el poder respirar. Y seguimos consultando, no había ningún oficio o una fuente oficial que nos proporcionara información de qué estaba ocurriendo al interior. Poco a poco nos enteramos que se trató en el área femenil, luego de que estaban comprometidas 4 bodegas que se estaban incendiando, donde había material principalmente donde se construían las tarimas, donde manejan químicos para el tratamiento que le dan a la madera. Eso explicaba mucho del color oscuro del fuego, y a esa hora, que fue como a las 5:30, entre las 5:30 y 6 de la tarde, que se empezó a viralizar lo que estaba sucediendo ahí al interior, pues los familiares de los internos se empezaron a abocar al centro de reinserción para saber cómo estaban sus familiares. Familias completas, señoras cargando con sus niños, padres de familia que caminaron incluso desde colonias aledañas, porque se fue cerrando paulatinamente la circulación vehicular del Boulevard de los Ganaderos en ese tramo donde se encuentra el centro de reinserción, y llegaban desesperados, llegaban angustiados preguntando, ¿qué se está quemando? ¿Cómo está? ¿En qué área fue? La gente que está familiarizada con el interior de Cerezo y todas sus secciones preguntaban específicamente, ¿es en tal área o es en esta otra? Y no había información oficial. Eso es lo que consumía emocionalmente a las personas. No saber dónde estaba el fuego, pero sobre todo no saber
cómo se encontraban sus familiares. Y esto se fue agravando, esta emoción, este sentimiento de frustración, de angustia, se fue agravando cuando empezaron a llegar unidades de socorros, tanto de Cruz Roja de Hermosillo como de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sonora y del Instituto Mexicano del Seguro Social. Llegó un momento que había ya 7 ambulancias estacionadas afuera, y de las 7 también había una unidad de rescate urbano de Cruz Roja de Hermosillo, que son los que salen en los trabajos pesados de rescate con esa unidad y con todas sus herramientas, principalmente hidráulicas. Observamos cómo entraban y entraban pipas durante toda la noche. Observamos al menos unas 20 pipas, camiones cisternas con agua que ingresaban al lugar, y poco a poco la información fue fluyendo, pero a cuentagotas. Nosotros en la transmisión, prácticamente desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, de manera ininterrumpida, estuvimos consultando fuentes y documentando el sentir de los ciudadanos. La gente llegó un momento, Jorge, en el que no quería, no permitían que los carros ya salieran del centro de reinserción sin ser revisados, porque había rumores de que personas habían resultado intoxicadas, había rumores de que personas se encontraban calcinadas, había rumores de que incluso personas habían perdido la vida a consecuencia del incendio al interior del centro de reinserción, y eso calentaba más los ánimos entre unas personas y desmoralizaba a otras que observamos a llanto abierto. Hubo algunas crisis nerviosas que pudimos documentar de cómo la gente se abalanzaba a la puerta queriendo ingresar a la fuerza, y los propios elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, con el apoyo de un buen número de elementos de la Guardia Nacional que estaban resguardando las instalaciones, los detenían, pero era un desgaste emocional impresionante, no solamente de un franco, de una área, era prácticamente en varios puntos del acceso principal del centro de reinserción, donde se estaba dando estos conatos de violencia. Luis Ángel, si me permite, yo te escucho pues afectado y eso que estaban ustedes en la calle, ¿no? Y se veía que estaban más o menos a una distancia prudente en las transmisiones del mitotero del epicentro, digamos, del incendio, y aún así pues estaban inhalando humo. Entonces imagínate pues los internos que ya están ahí encerraditos, pues es obvio que también debieron haber inhalado humo, ¿no? Sí, por lógica, y era lo que más angustiaba a las personas, porque decían, si nosotros aquí afuera está pegando fuertemente el humo, a veces no se podía ni respirar, ahora, ¿cómo estará la gente adentro en las instalaciones? Y empezaron a correr otro tipo de rumores en donde decían que había sectores donde los internos no podían respirar, estaban intoxicándose por la cantidad de humo que estaban inhalando. Todo esto empezó a calentar mucho más los ánimos. Hasta que observamos que arribaron al lugar de estas Suburbans blindadas con escoltas, y se trataba de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado, la entidad María Dolores del Río, y por supuesto la gente que estaba ahí en la parte de afuera, de los familiares de los internos, de la población penitenciaria, también le hacían un llamado, le gritaban al director del sistema estatal, al señor Nicolino Mariano, no recuerdo su apellido, Cañavila. Así, algo así, le gritaban y le decían pues, que saliera, que diera la cara y que les dijera a ellos cómo estaba la situación al interior, para no dejarse llevar por los rumores y por lo que estaban empezando a mensajearse. Se decía incluso que hasta había audios de WhatsApp circulando de personas que estaban al interior, y otros que no tenían comunicación con ellos de manera regular y habían perdido la comunicación con ellos y no sabían qué había pasado, tenían el temor de que algo les había sucedido. Fueron momentos de mucha tensión, de muchísima tensión, cómo recabamos nosotros y documentamos diferentes tipos de historias de familias, que cada familia es una historia, cada familia trae un dolor, cada quien viene arrastrando una situación que los lleva ahí a exigir información de sus familiares, independientemente, y ese jamás nunca fue el tema, del motivo o la razón porque las personas se encuentran purgando una condena, tanto masculinos como
femeninos. Y cabe recordar que también hay permiso, hay una facilidad para las madres que están en periodo de lactancia de sus bebés, que les permiten tener a sus niños al interior del cerebro. Eso todavía abonaba más al estrés, abonaba más a la incertidumbre, a la preocupación de saber cómo estaban esos niños incluso. Y empezaron luego a correr rumores de que al Hospital General estaban arribando gente quemada y que se los están llevando a otros hospitales y que las unidades que habían salido al principio, antes de que hicieran las revisiones, llevaban personas lesionadas y no les querían decir, hasta que se dieron al grado de revisar incluso hasta las pipas que salían. Y se dio un conato muy delicado con una de ellas que presta servicio de manera particular, como les echó la pipa encima prácticamente de la gente que no pudo revisarla y que apenas si se alcanzó a quitar las personas que estaban tratando de impedir su paso. De no hacerlo, hubieran sido arrolladas, eso no me queda ni la menor duda. Ya como a medianoche salió la secretaria de Seguridad para hablar con las personas que se encontraban allí en la manifestación, por así decirlo, en la protesta, por querer saber cómo estaban sus familiares, cuando ya se estaban organizando porque querían entrar uno por cada pabellón. Y que la prensa, incluso en particular al minutero, lo estaban invitando a que pasara para documentar cómo se encontraba la población, que se hiciera una lista, que se saliera después con toda esa información meticulosa y pudiera decir afuera, en el pabellón fulano se encuentran esos, los vimos, ellos nos dieron sus nombres, y de esa manera la gente estuviera más tranquila, y quien no tuviera información de su familiar, pues ya serían otros caminos, se conducirían de otra manera. Ya nosotros a los medios o al medio del mitotero, para que nosotros en la transmisión en vivo de manera interrumpida también pudiéramos documentar cómo se encontraba al interior, cosa que nunca accedieron. Sale la secretaria, explica que todo está bajo control, que están trabajando, que está el departamento de bomberos, que no hay personas lesionadas, y promete que a partir de las 12 de la noche, cuando tenga ella una información, un corte que le va a proporcionar el gobernador del estado, también se lo va a proporcionar a los familiares que se encuentran ahí afuera. La información oficial, Luis Ángel Carlín, es que no hay lesionados, que no hay personas intoxicadas, que todos los internos están bien. ¿Esa es sigue siendo la información oficial hasta este momento? Fíjate que no tenemos la oficial que nos dieron anoche a las 12 de la noche, cuando salió la secretaria de Seguridad, acompañada de este director del sistema estatal penitenciario, Nicolino Mariano, era de que no había personas lesionadas, de que todo estaba bajo control, de que no había de qué preocuparse, y de que el día de hoy se iban a realizar las visitas de manera normal, porque mucha gente está preguntando qué iba a pasar hoy jueves, que no se ven interrumpidos, y que incluso a quienes no tuvieran en su agenda la visita para el día de hoy, y les iban a dar las facilidades o buscar la manera para que pudieran ingresar y ver a sus internos. Sin embargo, yo estoy viendo desde ahorita en la mañana en el portal de noticias de El Universal una nota firmada por Amalia Escobar, en donde dice que la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que en total 14 personas resultaron con intoxicación leve durante el incendio que se registró en el Cerezo 1 de Hermosillo, Sonora. Esa es la información que están manejando. Es un recuento también de lo que nosotros observamos ahí como presencia policial, que nos causó por demás asombro, que eran pues obviamente los elementos del Departamento de Bomberos, pero estaba la Guardia Nacional, estaba la Secretaría de la Defensa Nacional, estaba la Policía Estatal de Seguridad Pública, obviamente pues todo lo que es el Centro Regulador de Urgencias Médicas, el CRUM, la Policía Municipal, de la Policía Estatal, por supuesto, el Sistema Estatal Penitenciario, pues ni se diga, Protección Civil Municipal y Estatal, quienes estuvieron como autoridades presentes en este operativo, en el protocolo que se activó, obedeciendo ese tipo de siniestros, que primero se hablaba del área de tarimas, en el área femenil, y posteriormente se hablaba de que había 4 bodegas comprometidas, y luego después que se había extendido. Lo cierto es que las más de 6 horas que estuvimos nosotros ahí, nunca observamos que el fuego, el humo, dejara de salir. Siempre hubo humo de combustión, no el humo de cuando se está apagando el fuego, que sí fue disminuyendo considerablemente, claro que sí. Y algo que nos confirmó la autoridad como manera oficial
era justamente que las más de 370 féminas que se encuentran en un área específica muy cerca a donde se registró el siniestro, habían sido evacuadas y reubicadas de una manera segura y sin contratiempos, y aseguraban que ninguna de ellas había sufrido algún tipo de lesión. E incluso en un momento de la noche observamos un camión de la Unión Ganadera Regional del Estado de Sonora que arribó con no sé qué número, han de haber sido unas 500 colchonetas, no sé, todo el camión cargado de colchonetas, que era porque, según nos decían, en la parte del área de visitas se estaban reubicando mucha gente donde iban a pasar la noche de manera provisional. Vale, pues muy puntual tu crónica, Luis Ángel Carlín, como siempre, pues al momento, con mucha información, toda la información que estaba sucediendo ahí. Esperemos que antes de que finalice el programa podamos tener otro enlace ya desde el lugar de los hechos, a ver si el señor Eric Castillo se reporta por allá. Aparentemente, pues no hay víctimas que lamentar, solamente pues daños materiales y alguna que otra persona intoxicada. Eso pues nos da mucho gusto a todos los que pues nos asustamos con ese incidente. Y sí, suelen ser estas crisis pues también más agudizadas con los familiares, entre quienes entra la desesperación por saber cómo están sus familiares internos, ¿no? Entonces, oficialmente no tenemos información de víctimas, afortunadamente, son daños materiales. Obvio que pues va a haber mucho que revisar de cómo funcionaron los protocolos de seguridad y actuación de las diferentes autoridades y también las causas del siniestro. Nosotros tenemos una teoría, pero no la vamos a decir hasta que la tengamos corroborada, porque sí pareciera que pues no fue un accidente lo que pasó ahí, pero no vamos a especular sobre ese tema. Luis Ángel Carlín, recupérate, por favor, te oyes todavía afectadón ahí por el humo y esperamos, vamos a estar atentos a la multiplataforma del Mitotero para las actualizaciones correspondientes. Muchas gracias por tu reporte y pues que te recuperes rápido, Luis Ángel. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Pues impresionante lo que pasó ayer, de verdad, en el Cerezo del Hermosillo. La capa de humo se veía prácticamente por toda la ciudad y sí fue, pues de mucha tensión lo que pasó, la tarde de este miércoles allá por rumbos del Cerezo 1. Fíjate que estamos tratando de localizar a la gente de la Unidad Estatal de Protección Civil para ver si tenemos el reporte más actualizado. Insisto, el último reporte oficial fue alrededor de la medianoche, donde se hablaba de que estaba parcialmente controlado el incendio y que no había víctimas, que no había personas que intoxicadas, ni quemadas, ni nada de eso, que estaba todo bajo control. Fíjense, acá nos dice Jorge González algo muy, muy cierto, acá a través de nuestra plataforma de Facebook. Nos dice Jorge González, aquí lo único que se dejó ver con tanta especulación por parte de las familias de los internos es que cómo es posible que dentro tengan celulares, comunicación con el exterior. Acusaron de corrupción, pero al momento de soltar lana y no denunciar, son parte de la misma. Ojo, autoridades, pues no deja de tener razón, don Jorge González, no deja de tener razón. Pero sí hay muchísimas cosas que se van a tener que revisar de lo que está pasando al interior del sistema penitenciario, porque fue ese incendio muy puntual, demasiado fuerte. Cuidado, no hay que especular con la información, pero sí se tiene que llegar a fondo en este tema. No tuvimos suerte con la gente de Protección Civil. Fíjate que estaba hablando aquí con Alan, me dice que Juan de Protección Civil va a entrar a la mesa de seguridad para dar este nuevo informe, pero estamos tratando de contactar a Daniel Gámez. Él es director de Atención a Emergencias y Desastres, que también estuvo obviamente cubriendo todas las actividades. Sí, sobre todo creo que lo que nos interesa aquí es la actualización. Sí, o sea, claro. A esta hora, ¿cuál es el reporte oficial? Vamos Porque a ver si lo podemos tener en un momento. El último reporte lo tuvimos a la medianoche y pues todo estaba normal. Yo vi algunos videos donde el Nicolino
Quianyavila, Mila. espero haber Mejor pronunciado. conocido como Ricolino. Mejor conocido como Don Sonrix. Estaba con un altavoz contestando las dudas de los familiares. Él decía que hoy, a partir de las 8 de la mañana, la visita normal. iba a ser seguir a darse de manera normal. Ya, pero digo, estaba como adelantándose porque pues todavía había humo, todavía a esa hora estaba una columna de humo, estaban los bomberos luchando contra eso. Ojalá que en esta madrugada pues haya quedado todo bajo control y que se les dé la tranquilidad a las familias de los internos para que no haya más problemas, ¿no? Y muy impresionante lo que nos decía. ¿Vale? Es el de... ¿Le marcamos a Daniel? Sí. Muy impresionante lo que nos decía Luis Ángel Carlín con el tema de los niños, o sea, con el tema de los niños que hay ahí, que están con las internas, que están ¿cómo se llama? Lactando. Pues híjola, qué cosa tan fuerte, ¿no? O sea, qué cosa tan fuerte tener, estar especulando sin tener información oficial sobre lo que estaba pasando. Bueno, la espontaneidad, volvemos, fíjense que no hay como en esta era de la hipercomunicación, las redes sociales, nosotros veíamos al mitotero ahí prácticamente metido en la transmisión, metido en la información, con la información al momento. Esta es la maravilla de las redes sociales, de que muchos, por ejemplo, personas, familiares de internos, que obviamente no podían trasladarse al lugar por el caos, por lo que había, pues ahí se estaban enterando de manera directa, en vivo, de lo que estaba pasando al exterior del centro penitenciario. Parece que no tuvimos suerte. Vamos a continuar con el programa. Bueno, aquí nos está llegando justamente Jorge González, nos dice: atiende Protección Civil Sonora internas, dice, aporta en este momento 400 colchonetas y 420 cobijas, menos que serán utilizadas por las internas reubicadas. Y era lo que nos decía Luis Ángel Calín al final de su intervención. Tenemos en la línea ya para completar lo más actual de la información que se generó a raíz del incendio ocurrido en el Cerezo de Hermosillo, el Cerezo 1, a Daniel Gámez. Él es el director de Atención a Emergencias y Desastres de la Unidad Estatal de Protección Civil. Daniel, buenos días. ¿Cuál es el parte más actual, el reporte más actualizado a esta hora sobre lo ocurrido ayer en el Cerezo, Daniel? Sí, buenos días, Sergio, a ti y a tu auditorio. Un abrazo antes. Sí, es correcto. Al día de hoy, pues se tuvo la noción de que el día de hoy a las 2:30 de la mañana aproximadamente, entre 2:30, se tuvo ya el punto que se le llama de sofocación, es decir, que la probabilidad de que se expanda el incendio propiamente es muy bajo. Esto fue a las 2:30 de la mañana, quedando todavía puntos humeantes en los cuales sigue personal de bomberos trabajando. Hoy en la mañana estuve platicando con el comandante Mati y su personal, precisamente verificando esas cuestiones. Comenta que siguen trabajando en el área porque hay que visualizar un poco cómo es la situación, donde hay escombros, hay plásticos, hay maderas, y se puede estar apagando la parte superior, digamos, pero la parte interior, la parte de abajo, continúan los puntos calientes, de tal manera que necesitan tener remoción de hacer un movimiento, mover ese tipo de escombros donde ya estuvo prendido, para poder acceder a los lugares donde puede tener brasa, por así decirlo, sí. ¿No? Entonces, al momento de hoy, están en ese proceso de remoción de escombros para poder lograr sofocarlo en su totalidad. ¿Víctimas? ¿Tenemos algún lesionados, intoxicados, reporte de personas por ahí afectadas, Daniel? Por fortuna no hay ningún reporte
de lesiones permanentes o de afectación permanente. Hubieron algunas personas con unas crisis nerviosas, hubieron personas con tos, por así decirlo, por la inhalación de humos, pero nada de cuidado más allá de que se pudiera prestar en el lugar. Por fortuna todo se pudo ser reversible. Por ejemplo, nosotros que estuvimos ahí adentro, sí era en algunos puntos de todo el suceso, en un lapso, sí se hizo un poco más espeso el humo, pero bueno, como comento, todo fue reversible afortunadamente, no hubo afectaciones más allá de las que les comento. Pues bueno, buena noticia entre tanta incertidumbre. Daniel, pues muchas gracias por actualizarnos. Esperaremos a la conferencia de prensa más tarde para estar informando a nuestro auditorio y pues que todo siga saliendo bien y ya ojalá que puedan descansar un poco en el transcurso del día. Muchas gracias, Daniel. Es correcto, muchas gracias, saludos. Bueno, pues ahí está la información más actualizada del tema del incendio en el Cerezo. Afortunadamente no hay víctimas, solo crisis nerviosas, tos, y nos informa la Unidad Estatal de Protección Civil que entre las 2:30, 3 de la mañana quedó formalmente controlado el incendio. Entonces, pues vaya trabajo del Cuerpo de Bomberos, como siempre, nuestros héroes ahí que nos cuidan y que en este caso cuidaron a los internos.